Estudiantes de los grados séptimos, vamos a hacer una corta explicación de la segunda guía de química. En la primera guía habíamos hablado acerca de las mezclas, de los tipos de mezclas, la clasificación de la materia. Habíamos hablado de elementos y habíamos hablado de compuestos, pero también de mezclas. Resulta que las mezclas, algunas de ellas, es posible separarlas mediante métodos químicos o procedimientos químicos. Entonces vamos a mirar a continuación. Métodos de separación de mezclas. Tamizado. Consiste en la utilización de un tamiz. ¿Qué es un tamiz? Es un objeto que tiene agujeros a través de los cuales se hace pasar la mezcla. Las partículas que son más pequeñas que el agujero pasan de largo y las que son más grandes que el agujero se quedan allí. Es lo que en la cocina llamamos colador, ¿sí? Los hay de diversos tamaños, hay unos que tienen unos agujeros extremadamente finos y por ejemplo en la separación de las partículas del suelo se utiliza mucho. Bien, seguimos. Levigación. Para poder explicar la levigación utilicé esta imagen sencillita en la cual tenemos un ejemplo de una mezcla de dos sólidos que sería arena y acerrín. Se aplica un disolvente y debido a la naturaleza de los componentes, por ejemplo el acerrín, que es madera, flotaría sobre el agua y la arena, que es densa, más densa que el agua, se depositaría en el fondo. Entonces aquí tenemos el acerrín que queda en la superficie, se bastaría solamente recogerlo, y la arena que queda en el fondo se podría separar del agua a través de un método de filtración que vamos a ver más adelante. Seguimos, separación de mezclas de sólidos. Imantación. Esto es posible únicamente con aquellos materiales que son atraídos por objetos magnéticos. Entonces, generalmente son metales como el hierro, ¿sí? Se utiliza en empresas que lo que hacen es reciclar materiales metálicos que se quedaron de pronto dentro de los residuos sólidos de la ciudad. Nosotros podemos hacer algo sencillito en casa, que sería conseguir polvo de hierro y mezclarlo, por ejemplo, con arena o con sal, pasar un imán posteriormente por encima y observar cómo se separa, ¿sí? Lo siguiente es lavar los metales atraídos para separarlos completamente de cualquier otro tipo de impurezas. Separación de mezclas de un sólido y de un líquido. En la anterior eran sólidos, ahora es sólido y líquido. Filtración. En el ejemplo tenemos el café, tenemos el filtro que lo que hace es separar las partículas de café que son muy gruesas de aquellas que son muy finas. Entonces en la taza tenemos un café que es más puro, más suave de textura, y las partículas que son muy gruesas se quedan en el filtro. Ese sería el método de filtración. Seguimos con separación de mezclas de un sólido y de un líquido. La máquina centrífuga, ¿qué es? Aquí tenemos más o menos cómo se ve la máquina centrífuga. Allí se depositan los tubos de ensayo que contienen la mezcla del sólido y del líquido. Un ejemplo de este tipo de mezcla puede ser agua con arena, ¿sí? Se deposita en la centrífuga y se pone a trabajar. La máquina centrífuga lo que hace es empezar a dar vueltas, ¿sí? Hace girar los tubos de ensayo a muchas revoluciones por minuto. Y es tal la fuerza centrífuga que hace que las partículas que se encuentran suspendidas en el líquido se depositen en el fondo del tubo de ensayo. Después se saca y bueno, se recurre a otro tipo de separación del líquido con el sólido, pero con la ventaja de que tenemos el sólido precipitado, o sea, en el fondo del tubo de ensayo. Seguimos ahora con separación de mezclas de líquidos. Entonces un ejemplo sencillo sería agua y aceite. Y el método de separación para este tipo de mezcla sería la decantación. ¿Qué es la decantación? Tenemos aquí unos instrumentos de laboratorio que consiste en el recipiente, que consiste aquí en una abertura y un vaso de precipitado donde va a caer uno de los líquidos. Eso tiene una llavecita, que lo que se hace es abrirse o cerrarse a medida que va bajando el líquido. Por ejemplo, el agua está aquí y el aceite está arriba.
se abre la llave despacio y empieza a caer el agua por gotas. Si se abre muy rápido, se pierden los líquidos y no alcanzamos a hacer la separación. Si se abre poco, empieza a bajar el agua despacio por gotas y a medida que va bajando, cuando aquí llegue el aceite, se cierra la llave y tenemos efectuada la separación, ¿sí? Ese sería el método de decantación. Destilación. Para separación de mezclas de líquidos, ¿sí? Sin embargo, aquí tengo un ejemplo de agua salada, pero también se puede, por ejemplo, agua y alcohol. ¿Qué se hace? Se pone calor, ¿sí? Digo agua y alcohol para que vaya con el ejemplo de mezclas de líquidos, porque sería, si es agua salada, sería agua, líquido, sal, sólido, ¿sí? Se puede, pero también se puede separar líquidos como el alcohol y el agua, que tienen puntos de ebullición diferentes. ¿Qué significa esto? Que se evaporan a temperaturas diferentes. Entonces se aplica calor, ¿sí? El líquido que se evapora primero, en este caso de agua salada, sería el agua. Si tenemos agua y alcohol, primero se evapora el alcohol. Todo ese vapor sube y pasa por otro instrumento del laboratorio que lo que hace es ayudarnos a condensar ese gas y convertirlo otra vez en líquido. Entonces, en la mezcla de agua salada sube el vapor, pasa por aquí, se condensa, se convierte otra vez en líquido y gotea en un recipiente, puede ser un vaso de precipitado. Cuando se seque completamente va a quedar en el fondo la sal y aquí va a quedar el agua. Si es agua y alcohol, entonces aquí va a quedar agua y aquí va a quedar alcohol. Por supuesto, apenas veamos que se separó completamente el alcohol, se tiene que apagar la llama, porque si la temperatura sigue subiendo, entonces se nos va a evaporar también el agua, ¿sí? Bueno, ese sería el método de destilación. Vamos a explicar un poco el cuadro de la guía 2. Hay personas que me han preguntado, entonces vamos a explicarlo un poco. Propiedades de las sustancias, arroz y sal. ¿Cuáles son las propiedades? ¿A través de qué método se va a separar? Pensemos en ello. Si yo tengo arroz y sal, yo sé que la sal son partículas, granos muy pequeños, pero el arroz son granos más grandes. Entonces, una forma de separar este tipo de mezcla podría ser a través de un tamizado, ¿sí? Y si es a través de un tamizado, ¿cuál sería la propiedad? Pues el tamaño de la partícula, ¿sí? El tamaño de la partícula. Debido a que la sal es más pequeña que el arroz, entonces me sirve el tamiz. ¿Qué tipo de mezcla es? Sólido y sólido. Agua y gasolina. Aquí tenemos una pista. Se separa por decantación. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las sustancias? Yo diría que aquí podríamos escribir densidad. ¿Por qué? Porque por densidad es que el agua queda debajo y el aceite queda arriba. Y entonces, gracias a eso, podemos aprovechar y utilizar el método de decantación que vimos anteriormente. Más o menos sería así. No podría explicarlo todo porque la idea es que ustedes mismos analicen la situación, analicen la temática y traten de responder, ¿sí? Pero más o menos esa sería la orientación. Bien, hasta ahí sería este video. Agradezco su atención. Por favor, compártanlo con sus compañeros para que puedan estudiarlo. Muchas gracias.